una de las maneras más eficientes de sobresalir en internet. Enojarte porque se burla de tu peinado. Bueno, aunque él realmente dice que no se enojó. A mí la verdad no me enoja, no me molesta. Que me pregunten este tipo de cosas o que se rían. Que quede como un pen. Aunque seamos realistas, yo no sé cómo reaccionaría. Una razón más para no peinarse. Pero vamos por partes. Veamos quién es este personaje. El Arqui es un... ¿meme? Bueno, también es un arquitecto. Bueno, él dice que sí se tituló y yo la verdad es que elijo creer. Él ganó fama en internet por subir contenido en las construcciones que él dirigía o en las que elaboraba. Y en unos inicios eran unos videos muy interesantes, donde hablaba de las mejores prácticas a la hora de construir o los errores más comunes que se hacen cuando alguien está construyendo una casa. Y la mayoría de nosotros los veíamos como si tuviéramos un terreno donde construir algo. Tengo una galleta. Pero con el tiempo se volvió mucho más viral por ciertas actitudes que tenía, sobre todo por la manera en que trataba a sus colaboradores o sus nada únicos y detergentes comentarios que hacía sobre ciertas problemáticas sociales que denotaban una especie de clasismo. Pero últimamente todo se reduce a memes. Memes sobre su peinado o la reacción que tuvo cuando alguien hizo un chiste acerca de su peinado. Me recuerdo una vez que empezamos a decir cacas a un amigo que no alcanzó a ir al baño. Al principio estaba chistoso, pero luego se enojó mucho y fue aún más chistoso. Pobre perra, la verdad. Y es que ya no se puede hacer chistes de nada. Y todo comenzó con una tiktokera que se dedica a hacer mofa acerca de la vestimenta de ciertos influencers, comparándolos con lesbianas. ¡Ay, qué graciosa es la lesbiana! ¡Ay, mira, hay que darle like! Aunque si somos realistas, todo comenzó un poquito antes. Cuando había mucho contenido burlándose de cómo se vestían unas mujeres que presuntamente presumían que eran lesbianas. Pero ahí sí nadie se ofendió y nadie dijo nada. Pero de verdad, todo se vale en la comedia, se puede hacer chistes de todo. Hay cosas con las que no deberíamos bromear. Bien, hablemos de un tema serio. El humor, la comedia y las risas. ¡Ay, qué graciosa es la lesbiana! ¡Ay, mira, hay que darle like! Sí, soy bien chistosa. El humor surge de un dolor. Por eso cuando éramos niños nos reíamos del niño que se caía o del niño al que se le olvidaba el juramento a la bandera en medio de toda la escuela. Bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad y de justicia. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Pero también el humor es una herramienta muy poderosa y que sirve para señalar realidades, lo que está mal en la sociedad, lo que está mal en el sistema, que no nos gusta o lo que nos parece injusto. Tiene el poder para unir, criticar y liberar tensiones. Y sobre todo hacernos la vida mucho más llevadera. Pero también tiene el poder para herir. Digamos que el humor es como ese sol, ¿no? Que nos da vida, que nos ilumina. Pero si ponemos una lupa sobre alguien, probablemente lo vamos a quemar y lo vamos a lastimar. En el humor hace mucha diferencia en quién cae el chiste, en de quién nos estamos riendo o de qué nos estamos riendo. Por ejemplo, si tiramos para arriba, es decir, si nos burlamos acerca del sistema, de un político, de una persona famosa o de una institución, puede que este humor abra debate y comience a empoderar poblaciones. Pero ¿qué sucede cuando nos reímos de alguien que está un poquito en una situación vulnerable? Es decir, si tiramos para abajo. Y si nos reímos de minorías, personas que están en una situación vulnerable o que no tienen los mismos privilegios que nosotros. Eso solo ayudaría a reproducir estereotipos y sobre todo a reproducir desigualdad. El humor es como el sentido del gusto. La verdad es que todos tenemos y no necesariamente todos nos tenemos que reír de lo mismo. Pero ese humor también se forjó a base de costumbres. Que nos acostumbramos a reírnos de, y la mayoría estamos acostumbrados a reírnos de minorías. Y esto en gran medida fue alimentado por lo que veíamos en la televisión. Por ejemplo, cuando nos reímos de las colonias populares y de cómo viven, cómo se expresan, cómo se visten. Pero el problema no solo está en quién hace el chiste. Si la mayoría nos reímos de un chiste de una persona en vulnerabilidad, pues el problema no es de quién dice el chiste o no recae tanto en él, sino el problema es justamente un problema social. La sociedad como tal tiene ahí un tema
porque es capaz de reírse de eso. Todos lo hacían, yo solo quería ser popular. Ahora, es un hecho que el humor no inventa los problemas, solo los exhibe. Pero ojo, exhibir algo puede ser para denunciarlo o puede ser en tono de burla hacia alguien. Mucho depende de hacia dónde dirijamos ese chiste. Un ejemplo de esto es la comunidad LGBT, que históricamente ha sido motivo de burla. Somos el remate común. Chistes que solo se enfocan además en un estereotipo, ¿no? Por ejemplo, en el de los hombres gay que son afeminados o que se visten de forma extravagante. ¿Y tú te acuerdas cuando antes de la TV mexicana ser parte de la comunidad LGBT era sinónimo de chiste barato? Y es que en los 90s y en los 2000 la TV abierta mexicana estaba infestada de personajes LGBT que eran puro estereotipo. Por ejemplo, la Jotita llena de plumas que se la pasaba diciendo ¡ay, mana! Ahora es real que hay que saber diferenciar entre reírse de uno mismo y que otros se rían de nosotros mismos y de nuestras realidades. Ejemplo de esto es esta TikToker que se burla de cómo se visten las lesbianas. Y en un inicio era eso, la mofa a ella misma, o la burla que ella hacía de su propia realidad. Pero es muy diferente lo que hacíamos antes, de burlarnos de la identidad de otras personas o de otras mujeres lesbianas. Porque digamos que no cumplen con estos estándares, ¿no? De lo que esperaríamos de una mujer lesbiana, ¿no? Como nos lo vendieron en las televisiones y sobre todo en las películas. Cuando la comedia incomoda al poder, se convierte en una crítica poderosa además, pero cuando la comedia incomoda al que sufre, solo es crueldad. Digamos que el humor es como echar limón. Si se lo pones al de arriba que no tiene ninguna herida, pues no le va a pasar nada. Tal vez si salga al sol se le manche la piel. Pero si se lo pones al que ya tiene una herida, que ya está vulnerable, pues lo vas a lastimar y lo vas a lastimar aún más. ¿De qué nos podemos reír entonces? Es como el post que veía hace unos años, que es algo parecido a este, que dice algo como la ley de los 3 segundos, en donde decía que puedes comentar acerca de la apariencia o el físico de alguien basándote en estos 3 segundos. De si hay algo que puede cambiar en estos 3 segundos. Y si no lo puede cambiar en los siguientes 3 segundos, no lo menciones. Y creo que lo mismo ocurre con los chistes. Hay cosas que la gente no puede cambiar, como su identidad, su expresión de género, su color de piel, su complexión, su estatura o su terrible gusto musical. Estas personas en vulnerabilidad a veces hasta encabezan luchas para tener los mismos derechos, o que no sean violentados, o que tengan acceso a oportunidades, o incluso a veces luchan por lo básico, como puede ser tener un acta de nacimiento, como para que además el resto de la sociedad nos riamos de sus tragedias. También podemos usar el humor de una forma en la que abra conversaciones que no se han tenido o que nadie se atreve a tener. Pero si el humor se usa para lastimar, solo se van a seguir cerrando puertas. Todo depende de hacia quién apuntas tu chiste. Ahora, como les decía, el humor la verdad es que es una herramienta muy bonita para sobrellevar la vida. De hecho, hay hasta estudios que confirman que hay un auge de crecimiento de estandoperos cuando hay tragedias en el país o algo así. Con base en esto podríamos preguntarnos si es exagerado o no el enojo del Arqui por las burlas de su peinado. Ahora, que cuando alguien nos dice que el chiste ya lo ofendió, pues creo que debemos pararlo. Ahora, esto en cuanto al humor. Pero veamos un segundo punto. ¿Por qué te ofenderías de que te comparen con una lesbiana? Si se dice que la letra L va primero en el acrónimo LGBT, como un gesto de reconocimiento y homenaje, ya que las mujeres lesbianas tuvieron un papel crucial en la crisis de salud de los hombres gay en los 80s, ya que cuando nadie se atrevía, ellas cuidaron enfermos e incluso organizaron campañas como las Blood Sisters o Hermanas de Sangre. Convirtieron en cuidadoras de estos pacientes, brindaron atención médica a personas a las que incluso sus familiares no se querían acercar a ellos. Y yo pienso que hay una gravedad de este señor en pensar que ser lesbiana es un insulto, pero tampoco lo culpo, ya que es normal. Por años, la representación en medios nos hizo creer que ser lesbiana es motivo de burla, de humor, y que incluso que estaba mal serlo, y que por lo tanto está mal que nos llamen así o que es motivo de risa o de burla, cuando no debería serlo. Es solo una orientación. Una mujer batea, todos acérquense, acérquense. Haz un hit, nena. Te lo dedico a ti, nena. Mejor todos atrás, atrás. El tema es que cuando estás haciendo tus chistes acerca de la identidad de alguien o de su orientación, pues probablemente puede que estés lastimando a alguien cercano a ti y tú ni siquiera te hayas dado cuenta. O alguien que es cercano a ti no pueda ser libre contigo por miedo a tus burlas. En resumen, pues claro que se puede hacer chistes de todo. Todo depende de hacia quién apuntes y quién es tu motivo de burla. Si te burlas del poder, puede que exista un cuestionamiento, que se abra un debate, que se inicie incluso una revolución, ¿por qué no? Pero si te burlas de alguien en una posición menos privilegiada que tú, puede que solo ganes que alguien se sienta mal. Y que sobre todo se sienta mal de algo que tal vez no pueda cambiar. Me ofendiste, Shrek. Me ofendiste, regacho. Moraleja,
La identidad no debería ser motivo de risas. Y ser lesbiana es muy cool, aunque algunas se peinen como un arquitecto que presuntamente no tiene cédula profesional.